Bueno, entonces empezamos la parte un poco más de lo que son los datos geográficos y cómo se los puede representar en el contexto de un sistema de información geográfica. Y los dos tipos principales que vamos a ver son los datos vectoriales y los datos de tipo raster. Entonces empezamos con los datos de tipo vectorial. Y bueno, acá están algunos ejemplos. Entonces, los principales son los tipos polígono, el tipo línea, como está acá, y el tipo punto. Entonces, esas geometrías en general, existen muchos estándares de cómo se las representa, y cómo se las puede utilizar y cómo se crea relaciones entre unas y otras, cómo se puede convertir, por ejemplo, de un polígono, extraer la línea, que es el boundary acá, extraer y tener la línea y todo eso. Entonces, esos son los datos vectoriales. En general, la parte más sencilla, la parte la que constituye todo lo demás, es un vértice. Entonces, un punto solo tiene un vértice. Una línea tiene dos o más vértices y un polígono tiene tres o más y en general son polígonos son cerrados. Entonces, el primer y el último están en el mismo punto. Estas son características de las geometrías que se utiliza para representar estos datos. Como ejemplos, entonces, estos son los límites de las municipalidades acá en Chiapas, que estábamos trabajando. Y entonces se representa como polígono, pues tiene una área definida. Este ejemplo acá de las líneas pueden ser las calles o rodovías, o pueden ser acá, por ejemplo, una línea de transmisión de electricidad, o otros que se representan muy bien como líneas. En algunos casos podrán haber, por ejemplo, los ríos también representados como líneas o quizá como polígonos. Y los puntos son muy comunes cuando se colecta datos. Entonces, en las maquinarias, por ejemplo, cuando se colecta datos de GPS, el GPS tiene, en general, a cada segundo te puede te dar un punto. Y acá está un ejemplo. Cuando se va y quieres representar una parcela una ubicación, un punto es lo más común. Entonces, esos son los datos vectoriales. Otro punto importante sobre estos tipos de datos es que no solo tienen la geometría, que es la parte espacial, sino que también tienen una parte que es no espacial, que es una tabla. En general se llama de una tabla de atributos. Y esta tabla tiene todas las otras columnas no espaciales que tendríamos en un data frame, en R, por ejemplo, o en Excel, o en otro tipo de representación de datos tabulares. Y acá está, por ejemplo, entonces yo puedo ascender estas informaciones de diferentes modos. Yo puedo tener la visualización como una tabla, igual a en Excel, por ejemplo, y acá yo puedo editar la información si yo habilito la opción, pero también tiene otras opciones. Yo puedo visualizar en este modo de formulario, por ejemplo, que es más fácil para hacer edición. Y bueno, hay muchas otras cosas que se puede hacer acá. En general, todo lo que se puede hacer en Excel, o en R, también se puede hacer con las tablas acá. Entonces, yo tengo herramientas para atribuir colores diferentes, distintos colores con base en los valores. Yo puedo filtrar, yo puedo crear una nueva columna con base en las otras. Entonces todo eso se puede hacer acá en las tablas también, con la ventaja que las tablas están también al mismo tiempo ah, como que enlazadas con las geometrías. Entonces yo puedo mirar la información sobre el punto de vista espacial, pero también sobre este punto de vista más tabular, y las modificaciones que hacen uno y en otro siguen sincronizadas. Ah,
En general, cuando se desea representar estos elementos, o sea, yo tengo una geometría, esto solo me da los puntos sobre el mapa, pero yo uso una información desde la tabla de atributos para determinar qué símbolos, qué colores yo deseo utilizar para preparar el mapa. O sea, esta es el principal modo de se transmitir la información que está almacenada en la tabla de una forma más visual, más práctica. Entonces, por ejemplo, acá este es el diálogo acá de cómo trabajar y configurar la simbología y depende del tipo de geometría que yo tengo, me va a aparecer acá las opciones, el punto, si es línea o si es polígono, y puedo configurar todo lo demás, por ejemplo, cuál es el color que quiero para la borda o para el interior, si quiero tener una transparencia o qué más yo deseo. Para puntos puedo configurar el tamaño con base cuán grande es cada punto con base en un valor de la tabla de atributos, mucho más que se puede hacer y que, bueno, vamos a ver también en la parte más práctica después. Un ejemplo acá de cómo acceder a este diálogo de expresiones. Entonces, como estábamos viendo en el software R con el paquete dplyr, por ejemplo, las funciones mutate que vimos, bueno, acá se puede hacer con una interfaz un poco más gráfica. Entonces, se puede crear, por ejemplo, una nueva columna con base en la que ya existe y otras cosas que se puede hacer. Y bueno, incluso se puede usar acá también programación en Python. Entonces, todo es posible. Pero no todo es muy sencillo, pero todo es posible con acá. Y pueden acceder a más referencias y más detalles acá. Ah, Otro ítem importante que se puede hacer con los datos vectoriales y también, en cierto modo, con los datos de tipo raster después, es esta función de identificar las entidades. Entonces, yo puedo, a donde estoy, donde hago el clic, me va a retornar todo que está en la tabla de atributos, como un formulario, por ejemplo, de las informaciones que están disponibles sobre este punto. Yo también puedo usar la información como un label, o sea, yo puedo mostrar sobre el polígono, por ejemplo, una de esas informaciones que me sea interesante. Entonces, en general, esto es lo que vamos a ver más. Como dije en el principio, ah, la cantidad de cosas que se puede hacer es muy grande, pero como R también puede hacer muchas de esas cosas, entonces, en general, como vamos a trabajar es que R será usado más para la parte más de la organización y todo de los datos, del análisis estadística y todo eso, que se puede automatizar y realizar de una manera con más flexibilidad y control. Y en el QGIS, en QGIS, vamos a usar más las herramientas de visualización. Entonces, cómo se puede preparar mapas en general con las informaciones que tenemos. Ah, otro, Otro tipo de herramienta muy común, muy utilizada con datos vectoriales son las herramientas de selección. Entonces, se puede seleccionar por diferentes métodos, ajá, por un polígono, por ejemplo, por un rayo. También se puede seleccionar no solo con la geometría, sino que también se puede seleccionar con base en los atributos. Entonces, se puede usar una expresión muy similar a lo que se hacía en R con la función filter, por ejemplo, o se puede incluso hacer el clic en cada una de las filas que se desea seleccionar. Entonces, hay muchas herramientas para tener esto también.